más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré, Señor. Ven aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser.
mi corazón. No hay sentido de vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. En los montes, en los valles, exaltamos el cantigo de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Vamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos el cantigo de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Vamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos el cantigo de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón
todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atento. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Qué bueno volver a encontrarnos con el fin de seguir fortaleciéndonos en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. En esta ocasión queremos bendecir a todas las mamás. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y deseamos que Dios siga fortaleciéndoles, que esos corazones de mamá están llenos de amor, pero que el Señor siga colocando más amor, ¿verdad?, en esos corazones, que sea bendiciéndoles grandemente. Bendecimos a sus hijos e hijas. Oramos para que la protección de Dios sea sobreabundando en sus vidas, y oramos para que la petición que usted tiene ahora, en estos momentos, que es una petición que es coherente con los propósitos de Dios, oramos para que el Dios Todopoderoso sea fluyendo y ministrando de una manera especial. Oramos para que el Señor sea bendiciendo a las mamás, y en esos tiempos el Señor sea haciendo una obra especial, una sanidad, un milagro, un detalle que Dios tiene para su vida en este hermoso día. Recíbalo de parte del Señor. Sabemos de que cuando andamos en esta vida se presentan diferentes momentos, diferentes niveles, y las madres lo saben muy bien. Cuando empiezan a educar a sus hijos, a formar a sus hijos, entonces hay como una tarea ya natural, y la misma naturaleza les va exigiendo que puedan ser de aporte, de apoyo. Por ejemplo, para caminar, o sea, necesitan, ¿verdad?, el apoyo, y las mamás están colaborando, están sosteniendo. Para hablar necesitan también, ¿verdad?, constantemente de ese diálogo, y mientras más diálogo hay, entonces más fácil se aprende a hablar, como en cualquier idioma. Cuando usted dialoga, pues aprende a hablarlo mejor, ¿no? Y en los asuntos generales, cuando uno está en alguna situación, cuando uno aprende a hablar, por eso uno siempre motiva a las personas que en los contextos donde estén, si hay el espacio, pueda compartir, pueda hablar, ¿sí? O sea, porque comunicar y transmitir lo que uno siente, lo que uno tiene en su ser, preguntas, inquietudes, y para conocer, eso es fundamental para el desarrollo del sujeto, del ser humano. Así con que esas mamás que han estado en nuestra infancia desde el primer día en que llegamos a este mundo, y que han estado ahí pendientes, bendiciendo, cuidando y protegiendo, oramos por todas esas mamás, que el Señor sea bendiciendo de una manera especial. Oramos por aquellas mamás que por alguna razón tuvieron dificultades, y pues algunas de ellas seguramente su hijo no está cerca por alguna razón, pero son mamás, y también les bendecimos en el nombre de Jesús. Y en esa línea de pensamiento queremos orar, y luego entrar a un texto donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, atiende a aquellas personas que están a su alrededor, y les dice la importancia de aprender a crecer y desarrollar nuestra vida espiritual. Por eso el título de esta homilía, de esta predicación, consiste en entender la importancia del diálogo. El diálogo es trascendental para poder desarrollar nuestras vidas espirituales. El diálogo es trascendental para desarrollar nuestras vidas espirituales. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos para que seas ministrando en todas las mamás, Señor amado. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama unción sobre sus vidas, que ellas puedan sentir, Señor, que el poder, Señor amado, la gracia tuya sobreabunda sobre sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ministra, oh Santo de Israel, y que esa bendición, Señor Jesús, sea en sobreabundancia. Oramos por los hijos, Señor amado. Oramos por las familias, Señor amado. Bendícelas, y permite, Señor, que este día, Señor, sea un día de más bendición, oh Santo de Israel, oh Dios, para tu pueblo, para tu iglesia, y fundamentalmente para las mamás. Las bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos también, Padre Santo, para que nos hables a través de tu palabra, y tu palabra corra como ríos de agua viva. Ministra, Señor Jesús, para escuchar, para estar atento, y dejar que tu palabra, Señor Jesús, se fortalezca cada vez más y más. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, permítanme entonces entrar al tema, ¿verdad?, que nos llama la atención en este momento, y eso es la importancia, el diálogo como algo trascendental, un aspecto trascendental para el desarrollo de la vida espiritual. Podríamos hablar del diálogo en todos los aspectos que fortalece, ¿verdad?, la vida del sujeto, del ser humano, y por eso es importante entender un poco sobre este asunto. Ustedes han escuchado que en esos últimos días algunos sujetos se han acercado a algunos monumentos y los han destruido. Las banderas de Colombia, o sea, algunos sujetos, algunas personas las invierten. Y tenemos, ¿verdad?, sujetos que están dedicados a cómo violentar algunos signos
que forman y representan algo para nosotros, para las personas. O sea, es la destrucción de una historia, ¿sí? La destrucción de una historia, porque algunos consideran que si uno destruye esa historia, entonces puede construir una nueva historia. La pregunta es, ¿cuál historia quieren construir? Hace poco escuchábamos una entrevista sobre un gobernador y un periodista. El gobernador era un gobernador indígena, de una tribu indígena, y el periodista. Y uno escuchaba cómo aquel gobernador indígena estaba lleno de rabia, o sea, se le sentía cuando expresaba. Y el hombre piensa de que son 500 años que los han maltratado, y hay una situación tensa. Y menciono aquí la importancia del diálogo, porque cuando no hay diálogo, entonces buscamos sujetos de odio. Y por eso es importante entender esto sobre la importancia del diálogo, un diálogo constructivo, un diálogo a la luz de la palabra del Señor para construir nuestras vidas espirituales. Porque uno observa muchos jóvenes y muchas personas que son creyentes cristianos y no saben que están siguiendo un juego de una dinámica que busca destruir historia. Y sé que hay historia que debe ser reevaluada, que debe ser estudiada, analizada, que hay asuntos que pronto no nos han ampliado la información. Bueno, puede ver, pero para eso, pues quien quiere dedicarse a la historia, debería dedicarse a la historia para que no termine destruyendo aquellos asuntos que nuestros ancestros han construido de una manera especial. Entonces, esa es la idea. La idea es destruyamos historia para que la historia entonces deje de ser la base fundamental de una nueva sociedad, de nuestros hijos, de nuestro pueblo, y entonces haya una nueva historia, o sea, la construcción de una nueva historia que es la que piensan ir construyendo, por ejemplo, en Latinoamérica y en otros países, pero fundamentalmente Latinoamérica tiene unas ideas que se van tejiendo y se van construyendo con el fin de esto. Y así es que estos sujetos o estas personas en sus diálogos buscan entonces construir para el odio, ¿sí? O sea, es buscar un sujeto de odio. Por ejemplo, en estos días escuchábamos cómo la gente se levanta en odio contra el gobierno. A ver, yo creo que mucha gente no sabe ni qué es el gobierno, ni qué es el Estado, y entonces lanzan fuertes críticas contra el Estado y contra el gobierno. Escuchaba a algunas personas, incluso que son los trabajadores, porque sabemos que el presidente de la República es el patrón casi de todos los trabajadores oficiales, ¿sí? Y esas personas, uno observa esas situaciones que son como absurdas, pero esas personas se levantaban y eran groseros, ofensivos con los gobernantes, con el presidente de la República. Sí, no estamos aquí buscando proteger a una persona o a otra, pero nosotros como iglesia cristiana sí reconocemos que respetamos a nuestras autoridades y que entendemos lo complejo que es ministrar, que es cuidar, que es liderar, y sobre todo, ¿verdad?, con los equipos que uno tiene a su alrededor. O sea, uno puede avanzar o se puede detener, pero oramos al Señor por el presidente. Entonces no lo veo conveniente que una persona que ame a Dios, que sirva a Dios, esté odiando al presidente, el gobernante de un país. O sea, no tiene ningún sentido bíblico. O sea, hay alguien que quiere llevarnos a que tengamos odio, ¿verdad?, por algunos tipos de personas, porque quieren destruir historia, quieren destruir a nuestros gobernantes, porque saben que si destruyen a nuestros gobernantes y los dejan en una situación bastante vulnerable, ellos pueden construir lo que quieren. Y eso de en signo de interrogaciones, ¿qué es lo que quieren? Sabemos que hay diferentes movimientos políticos que de Venezuela, Cuba y otros lugares pues quieren tomar posesión de diferentes países y tienen toda una agenda. Pues eso no es un misterio para ninguna persona, tienen su agenda y por eso usted decide, uno decide, pero vuelvo a decir, para los creyentes, para los que son hijos de Dios, no dejemos que nadie nos busque objeto de odio. Cuando un sujeto está lleno de odio, o sea, ya se amarga y no tiene la capacidad de buscar soluciones del bien común, ¿verdad? Entonces, esto es lo relevante. Y oramos al Señor para que se levanten líderes en Colombia, ¿verdad?, que también puedan entender esto, la importancia, nada de odio por nadie, porque de una u otra esfera las personas, ¿verdad?, buscan hacer esto, actuar conforme el odio que tienen hacia alguien, y no debe de ser así. Bueno, también tenemos las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros movimientos que se dan en ese sentido. Tenemos entonces que se invitan a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a que confronten a los policías, ¿sí? Y entonces a las autoridades, a las Fuerzas Armadas. Nosotros como cristianos respetamos las Fuerzas Armadas y por eso tenemos diferencias que si del otro lado lo entienden,
van a entender el hecho de que debemos de buscar puntos de común porque toda persona que sea un amante a la palabra del Señor va a respetar las autoridades y sobre todo las autoridades que tenemos en nuestro país. O sea, que han luchado durante mucho tiempo para que algunas fuerzas no terminen tomando un control y creando tensiones más de las que hay en nuestra comunidad. Que hay muchas cosas que mejorar, sí. Hay muchas cosas, pero estoy haciendo el énfasis en el diálogo. O sea, cuando hay diálogo podemos entender que debe de haberse respeto a un país, a una nación, que debe de haber respeto a unos gobernantes, que debe de haber respeto a unas fuerzas armadas y que Dios siga ministrando y obrando porque es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. No creemos en la violencia y por eso respetamos las autoridades. Y toda autoridad que cometa violencia de una manera inadecuada, porque es que alguien puede pensar que la defensa propia se convierte en violencia. Sí, es una violencia, pero o sea, es los límites que dice la palabra del Señor. El que está en autoridad está para colocar la espada a aquellos que son malos y quieren transgredir a la gente que es buena, que es justa, que busca hacer el bien. Entonces no podemos equivocarnos con esos términos en el diálogo, de pensar, ¿verdad?, de que las autoridades están haciendo violencia y lo que están haciendo es respondiendo en acto legítimo a unas tensiones que le producen a algunos sujetos, a algunos individuos. Entonces no nos dejemos tensionar por términos, llamemos las cosas como son. Sí, llamemos las cosas como son. Por ejemplo, muchos movimientos sindicales no han querido decir que hay unos individuos que son unos violentos, unos ladrones que están robando y que esos no los representan a ellos, sino que muchas veces sostienen que incluso los actos de violencia justifican el hecho de presionar a un país. Y es una lástima, una tristeza pensar que es así. Recuerde bien esto, que hay movimientos que han tratado de debilitar las Fuerzas Armadas, de debilitar el gobierno, de debilitar, ¿verdad?, todo este proceso. Lo han hecho a través de violencia, actos terroristas. No han podido. Y ahora lo van a usar a usted o van a querer usarme a mí para que las cosas sean diferentes. Entonces por eso le estoy invitando para que no se deje usar, para que use los diálogos. Como cristiano, use los diálogos que son concernientes a la palabra del Señor. Usted es libre para tomar muchas decisiones en el aspecto político, económico, social, pero déjeme decirle, no puede ser al margen de la palabra del Señor. Por eso oremos al Señor por nuestras autoridades, oremos al Señor por todos aquellos sujetos que durante estos tiempos han aprovechado para robar, saquear, para matar, para hacer daño, ¿sí? Oremos al Señor por esos sujetos que están aprovechando esos espacios para afianzar sus pensamientos políticos o su imagen. Oremos al Señor para que sea obrando, oremos al Señor por el gobierno, oremos al Señor por todas esas personas para que el Señor les dé, flexibilice un poco esa capacidad de poder entrar al diálogo y puedan conversar y podamos todos actuar, ¿verdad?, de una manera como corresponde, ¿verdad?, a la ley de Dios, en equidad, justicia y paz. Esta sí es una paz duradera y permanente, la que proviene de Dios. Las demás no, son efímeras y pasajeras. Por eso, yo les voy a invitar, cuando el apóstol Pablo habla a una comunidad cristiana, les hace un énfasis porque les dice, mire, yo no quiero hablarles a ustedes ya como a niños. O sea, sé que hay personas, déjenme decirle que hay personas que llegaron al Evangelio y entienden esto, lo de un lenguaje, un diálogo que debe de ir aumentando en niveles, porque no nos podemos quedar en los diálogos primitivos. Por eso es cuando estamos hablando de un diálogo, es un diálogo a la luz de la palabra del Señor. Entonces, no nos podemos quedar en los lenguajes primitivos, en el lenguaje de la violencia, en el lenguaje de las masas para ir a destruir. No, aquí cuando las personas conocen a Cristo Jesús, y conozco muchas personas que están acercándose a los pies de Cristo Jesús, y entonces ellos saben cómo comportarse. O sea, ¿por qué? Porque de una vez el Espíritu de Dios empieza a ministrarles. Y entonces ellos en todo lugar y en todo aspecto se comportan a la altura. Y el apóstol Pablo le dice entonces aquí a la iglesia en 1 Corintios, capítulo 3, los primeros versos. Dice, de manera que ya, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, aquí el apóstol Pablo está colocando una relación entre lo que son los que empiezan el evangelio en Cristo Jesús y coloca otra figura de lo que son los carnales. El apóstol Pablo, para referirse a los carnales, el sentido, la connotación, la definición que le da a los carnales, son aquellas personas que andan bajo su propia concupiscencia. Es lo que mencionamos, o sea, la rabia, la ira, el desespero, el decir que las cosas tienen que hacer a mi manera, y unámonos a la gente que piensa que es a través de las presiones, las tensiones, la violencia que solucionan las cosas. Es esas personas que destruyen su hogar, su familia, porque andan conforme a sus pasiones. O sea, por cada dama elegante o cada caballero elegante que ven, entonces los matrimonios empiezan a disolverse, y entonces tenemos cuántos matrimonios hay dependiendo
de las pasiones y los sentimientos que puedan existir en el sujeto. O sea, y eso se está volviendo descontrolado. Son diálogos primitivos, ¿sí? O sea, el hecho donde las personas no dialogan a un alto nivel, sino que simplemente están basados en ese primer diálogo, y el apóstol Pablo lo llama más adelante el diálogo animal o la mente animal, ¿sí? Que simplemente actúa por caprichos, por intenciones, por deseos de la carne, pero no usa la mente y el corazón. O sea, usa la concupiscencia, que es otro asunto, ¿verdad? Que el sujeto o el ser humano siempre está llevando hacia ese lugar, las tensiones, las crisis de una u otra manera. Y entonces dice, o sea, o ustedes son carnales o ustedes parece que fueran niños en Cristo Jesús. Y dice, niños en Cristo Jesús, el sentido de que son las personas que empiezan a entrar a la palabra del Señor, al Evangelio. Entonces le dice, o sea, voy a hablarle a ustedes como si nunca hubieran conocido el Evangelio. O sea, no es un texto que está hablando mal de los que empiezan el Evangelio. O sea, es un texto que está dando referencia. Y dice, ustedes se están comportando como los que empiezan el Evangelio. Y es más, el apóstol Pablo en el camino va a decir, no, pues, o sea, la comparación como que debe de ampliarse a otros lugares, porque los que entran a la vida cristiana tienen mejor comportamiento que muchos de ustedes. Entonces, la ubicación aquí es, alguien está entrando en unos diálogos en relación hacia la iglesia, compartiendo aspectos doctrinales, aspectos políticos, económicos, y el apóstol Pablo les está diciendo, o sea, ustedes todavía son muy inmaduros, demasiados inmaduros. O sea, usted habla con una persona que es un niño que ya más o menos entiende lo que pasa y empieza a hablarle a su nivel, en su lenguaje, un nivel primario, muy primario, ¿sí? Pero luego cuando va avanzando, las personas encuentra uno otros tipos de lenguajes que todavía uno, o sea, percibe de que no entienden lo que está pasando, ¿sí? Pero lo dicen con su corazón y con rabia y con enojo, ¿sí? Y están ahí hablando de asuntos de tipo doctrinal, asuntos de tipo político, económico, social u otros. Y hay otras personas que usted puede hablar. Usted habla con los bachilleres y usted se da cuenta que hay personas bachilleratos que, bueno, muy asentados, empiezan con diálogos, sí, escuchan los argumentos, pero muchos de ellos no aceptan los argumentos. Simplemente los argumentos de ellos son los que funcionan, pero no están abiertos a colocar argumentos en la mesa para analizar, estudiar, ¿sí? Estoy seguro que en esos tiempos mucha gente ni siquiera sabía por qué. Se escuchaba de una reforma, pero ni siquiera se dio cuenta de qué pasaba en la reforma o qué decía la reforma tributaria, ¿no? Ahora, cuando va uno a los bachilleres, a los universitarios, se encuentra uno que, ¿verdad? Muchos universitarios, y me parece muy interesante, algo muy interesante que está pasando en Colombia. O sea, muchos universitarios están haciendo una buena lectura de lo que está pasando. Y entonces aquí, ¿verdad? Se puede percibir de que hacen esa lectura. El cristiano universitario hace una buena lectura. O sea, cuando va a la luz del Señor, hace una buena lectura y no se deja usar. Acuerden que Satanás de una u otra manera viene a tres cosas: a matar, a robar y a destruir. Y él dice que a través de esto va a alcanzar lo que él quiere. O sea, esos son medios para destruir su alma, su vida espiritual y llevarle al infierno. Es el propósito de Satanás. Por eso, cuando un cristiano, un creyente está en la universidad, no se avergüenza de ser cristiano. Estamos en tiempos donde sí, a algunas personas les es complicado estar. Cuando yo he entrado algunas veces a algunas universidades a hacer algunos estudios, sí, de una vez me presento, o sea, ya, este soy yo, sí, y voy a hablarte desde este ángulo, voy a hablar, voy a conversar, soy creyente, soy cristiano, aquí me ubico como cristiano, y entonces todo lo que yo aprenda, o sea, voy a relacionarlo con esto, o sea, y de una manera agradable busco que la gente entienda, ¿verdad?, que este mensaje no es nocivo, sino que es bueno, que es agradable, solamente que la gente no lo ha escuchado ni se ha dado el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y luego entonces dice, como a espirituales y no como a carnales, como a niños en Cristo. Eso es un verso donde solamente me quiero centrar en ese verso, porque esos niveles de lenguaje se dan. El lenguaje primario, que es el lenguaje animal. El segundo lenguaje, que es el lenguaje del intento de la comprensión, donde usted está estudiando, analizando. Y el apóstol Pablo dice, bueno, ¿cómo quiere que le hables? O sea, yo tengo que hablarle de una manera diferente, pero si usted no sube del lenguaje, su lenguaje espiritual, usted no va a poder entrar en diálogos y no se le puede hablar como a un adulto espiritual, ¿sí? Entonces, no más ese diálogo animal, ese diálogo en la carne, ¿sí?, donde yo dialogo en la vida espiritual dependiendo de lo que yo quiero y se me olvidó el amor, la misericordia, la armonía, la justicia, o sea, esos conceptos tan elevados que el Señor nos muestra en su palabra. En segunda instancia, como nos muestra la palabra del Señor, o sea, es que usted está escudriñando, está buscando, está indagando, y entonces ese es un segundo nivel de lenguaje. Y así es como maduramos en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual y en otros campos.
O sea, yo estoy haciendo un análisis, una lectura, ya sea de un texto, de un hecho que está aconteciendo, y entonces hago buenas lecturas. Si uno no sabe leer, y no me refiero a leer solamente signos y letras, sino hacer lecturas a todo lo que está pasando, entonces vienen problemas para mi vida. Uy, un mal testimonio de un líder, un mal testimonio de un pastor, un mal testimonio de una iglesia, un mal testimonio, y entonces ya muchas personas se debilitan y vuelven atrás. O sea, no están haciendo lecturas, unas lecturas de lo que significa el Evangelio, la palabra del Señor, y cómo esta palabra, dice el Señor, dice, para que permanezcamos hasta el fin y estemos fuertes, porque el que esté fuerte hasta el fin, el que esté firme hasta el fin, ese será salvo. Y el tercer nivel es un nivel ya alto de comprensión, y pueden haber otros porque hay otros según la palabra del Señor, pero hoy hasta ese tercer nivel, el nivel de lenguaje donde ya no hay que hablarle a usted como a niño o como a una persona carnal, ¿no? O sea, una persona que se deja llevar por las pasiones, porque ya podemos hablar y usted tiene la libertad para conversar, para dialogar, para decir, sí, me está pasando esto. Es que no tenemos por qué escondernos de nadie. O sea, siempre que tenemos un error, confrontamos el error. Ojalá no hayan errores, pero a veces hay errores, los confrontamos. Y si alguien le dice, mire, está pasando esto y esto, usted puede decirle, sí, mire, eso pasó o eso está pasando, y pueda conversarlo con tranquilidad, pero no con temores de esconderse, ¿verdad? Porque no tiene sentido. O sea, las experiencias que tenemos en la vida, en sus momentos indicados, a lo mejor pueden servirle a alguien, y esté abierto para disponerse, porque deben decirle que usted es lo que es porque Cristo está en usted. Y usted sube el nivel de diálogo, de conversación espiritual, sube de nivel espiritual, porque usted sabe que es Cristo el que está en usted. Ya no es ese viejo hombre, como dice la palabra del Señor, que significa esas viejas asuntos, ¿verdad? Y acciones que hacíamos antiguamente, esos juicios, esos discursos, esas prácticas que debilitaban nuestra vida espiritual. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, por eso todo lo de atrás, lo que ha venido, ¿verdad? Lo que hemos sembrado, que ya gracias a Dios hemos quitado cualquier tipo de fruto de lo pasado, ahora somos personas nuevas en Cristo Jesús. Lo demás, que sea como elementos para poder ayudar a otros y decirles, pasé por ese camino y fue bueno, agradable, pasé por ese camino y no es bueno, no te va a servir, que podamos ayudarles a otros con nuestras experiencias. Entonces, pase de ese lenguaje animal, a toda hora peleando, a toda hora en la carne, a toda hora pensando que las cosas así van a funcionar bien, como los niños, ¿recuerdan? Los niños, no todos, porque hay niños muy inteligentes, pero esos niños resabiados, que si no es con violencia, pues no logran las cosas. No, usted no es ese tipo de persona. Entonces, avance al segundo nivel, escudriñe, estudie, analice la palabra del Señor, entre en la presencia del Señor, y luego vaya al otro nivel, el nivel de poder conversar tranquilamente y solucionar todos los asuntos de la mejor manera como lo establece la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, bendecimos a todos los oyentes en el nombre de Jesús de Nazaret. Permite, Señor amado, que crezcamos, Dios de los cielos y de la tierra, en este diálogo, Señor espiritual, para que todo lo que hablemos alrededor, Señor amado, esté a la luz de tu palabra. En lo político, en lo económico, en lo social, Señor amado, que seas tú ministrando en nuestras vidas. Bendecimos, Señor Jesús, a todos los colombianos, a todos, Señor amado, sin excepción, los bendecimos, Señor amado, y oramos para que seas dándonos mucha sabiduría, y que como una familia también colombiana, Señor Jesús, podamos todos luchar para buscar siempre el bien común, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, reprendemos todas aquellas personas que están siendo utilizadas, oh Santo de Israel, por el adversario, para buscar, Señor, oprimir, esclavizar y crear, Señor Jesús, tensiones en nuestro país. Oramos para que les dé, Señor Jesús, la capacidad a ellos de entender que es mejor, Dios mío y Rey mío, entrar al diálogo fortalecido, Señor Jesús, mucho mejor en tu palabra, para que este país, Señor, pueda avanzar y crecer, Señor, conforme tu propósito. Padre, bendecimos a toda tu iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da
es que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. Lulu, skip to my Lou, Lulu, skip to my Lou, Lulu. Hola niños y niñas, el Señor les bendiga. Qué bueno saludarlos nuevamente. Durante las 5 clases anteriores de la Estación Samaria de nuestras clases, hemos visto temas muy interesantes como ayudar al más débil, ayudar a pesar de los obstáculos, vencer el miedo y la duda, ayudar proclamando el mensaje de perdón y ayudar dando ánimo a quien no puede más. Todos estos temas nos instruyen en cómo puedo ayudar a otros enseñándoles. Estoy segura de que cada uno de ustedes allí donde nos ven tienen sueños que pueden convertirse en metas a lograr. Jesús nos puede ayudar para ello. Él nos ha dado una mente creativa capaz de lograr cosas maravillosas que pueden convertirse en realidad con su ayuda. Dios es partícipe de nuestros sueños, de nuestras responsabilidades y de nuestro día a día, y la mejor forma de lograr nuestras metas y planes es de su mano. Así nos lo muestra en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11. Hola Kate, ¿cómo estás? Hola niños y niñas, Kate, necesito tu ayuda. Quisiera mejorar mi tiempo con Dios, mi relación con Él, pero aún no sé cómo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Pompón, qué bueno tenerte con nosotros. Esta es una muy buena pregunta. Es un muy lindo anhelo el que tienes, pero ¿qué tal si para ayudarte me acompañas en el tema del día de hoy que se titula Ayudo enseñando a otros? Precisamente les iba a leer a los niños el pasaje bíblico del día, Lucas 5 del 1 al 11. Aconteció que, estando Jesús junto al lago Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Pedro era un pescador experimentado, tenía muchos conocimientos sobre la pesca. Sin embargo, esa noche no pudo pescar nada, y aunque él sabía que el día no era el mejor momento para pescar, hizo caso de lo que le dijo Jesús. Pedro obedeció. Jesús le ayudó y así la pesca de Pedro fue abundante, tanto que otras barcas tuvieron que ayudarle a recoger los peces de la red. Fíjate, pero si Jesús es el Hijo de Dios, simplemente pudo haber hecho aparecer peces en la red de Pedro, sin que Pedro tuviera que esforzarse por pescar.
Tienes toda la razón, Pompón, pero como hijo de Dios, Jesús sabe que Dios nos creó con sueños y anhelos que pueden convertirse en metas a lograr, perseverando en ellas con su ayuda. Sabe que cada vez que lo hacemos así, crecemos emocional y espiritualmente. Y además, así también aprendemos a ayudar a otros a avanzar. Está bien, Kate, pero bueno, creo que entiendo. Entonces, si quiero que una idea, sueño o anhelo se vuelva realidad, debo convertirlo en una meta pidiendo ayuda a Dios. Así es, Pompón. Por ejemplo, ¿cómo puedes lograr tu meta? Pidiendo ayuda y sabiduría a Dios que te muestre cómo. Luego entonces empiezas a definir qué debes hacer para mejorar tu relación con Dios. Este será el paso a paso para lograr la meta. Por ejemplo, Pompón, ¿cómo puedes mejorar tu relación con Dios? Bueno, Kate, debería leer la Biblia diariamente, estudiarla, tener un tiempo de oración para hablar con Él tranquilamente. Y creo que me ayudaría a llevar un diario de mis charlas con Él. Claro, Pompón, mira, ya has establecido los pasos que debes dar para lograr tu meta de mejorar tu relación con Dios. Pidiendo su ayuda y dirección, podrás lograr lo que quieras con perseverancia, y así como te propusiste esta meta, puedes ponerte muchas más pidiendo dirección a Dios que te muestre qué pasos debes dar para lograrlo. Así como Jesús le dijo a Pedro qué debía hacer para lograr una pesca abundante, sabiendo cuáles eran los anhelos del corazón de Pedro, le mostró también con estos pasos cómo ser un gran pescador de hombres. Qué bien, Kate. Amiguitos, les invito a ser parte de sus sueños y metas a Jesús, pidiendo dirección y guía en los pasos que deben seguir para lograr sus metas. Pueden hacerlo ahora al terminar la clase, escribiendo en un cuaderno aquellas metas que quieren lograr y pidiendo al Señor que les ayude a perseverar cumpliendo con los pasos que deben seguir para lograrlo. Mira, Popón, te ayudé enseñándote cómo hacerlo, y ahora tú estás enseñándole a otros, ayudándoles con ello. Oremos. Señor, tú sabes cuáles son los sueños y anhelos de los niños y niñas. Por favor, ayúdales a convertirlos en metas con tu amor y dirección, para que con tu ayuda puedan aprender a ayudar a otros enseñando. Te damos gracias por tu amor, que tus sueños y propósitos estén en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta la próxima. Chao, los queremos, Dios los bendiga. Somos pescadores, echamos la red, vamos muy deprisa, queremos pescar. Cristo nos dijo, venid en pos de mí, y pescadores de hombres serán. Echemos la red más adentro del mar, no importa si es difícil, queremos pescar. Todos necesitan saber de Jesús, hoy les diremos a los serán. Traigamos a uno, pesquemos a dos, traigamos a muchos a seguir a Jesús. Traigamos a uno, pesquemos a dos, traigamos a muchos a seguir a Jesús. Somos pescadores, echamos la red, vamos muy deprisa, queremos pescar. Cristo nos dijo, venid en pos de mí, y pescadores de hombres serán. Echemos la red más adentro del mar, no importa si es difícil, queremos pescar. Todos necesitan saber de Jesús, hoy les diremos a los serán. Traigamos a uno, pesquemos a dos, traigamos a muchos a seguir a Jesús. Traigamos a uno, pesquemos a dos, traigamos a muchos a seguir a Jesús. Traigamos a uno, pesquemos a dos, traigamos a muchos a seguir a Jesús. Traigamos a uno, pesquemos a dos, traigamos a muchos a seguir a Jesús. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.